A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Mis hermanos, Dios los bendiga una vez más. Nos presentamos ante ustedes a través de su programa Declaración al Día. No vamos a dejar de seguir bendiciendo al Altísimo por cada oportunidad que nos da de poder presentarnos ante ustedes a través de su programación, anhelando, deseando que estas declaraciones les sean para edificación espiritual. En esta ocasión queremos presentar ante ustedes una expresión que de parte de nuestro Dios he estado considerando en estos días, en los cuales a la misma vez también ha tocado mi corazón. Se encuentra en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, del versículo 8 al versículo 13, que nos dice así: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y parió aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya amortecido salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Desea que en estos días he estado considerando la palabra de nuestro Dios, en lo que es el capítulo 11, que es el libro de los Hebreos. El capítulo 11 es uno de los capítulos que habla de la fe. Y creo que cada vez que hablamos de la fe, nos referimos siempre a este capítulo, porque es el que habla de los heures de la fe. Entre ellos pues encontramos los antediluvianos, los patriarcas, los profetas, los reyes, jueces, hombres que en un tiempo o en otro tuvieron de demostrarle fidelidad a nuestro Dios en muchísimas situaciones en las cuales tuvieron que confrontar y lidiar en el transcurso pues de su peregrinar, en el transcurso de su vida. Desea que me ha llamado la atención varias expresiones que están aquí en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, pero entre ellas está el versículo 13, que habla de los héroes de la fe que murieron, todos estos sin haber recibido las promesas, sino más bien mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Entre la expresión que queremos nosotros enfocarnos hoy en este día es en la palabra de creyendo, o sea, la palabra creer. Leímos en el versículo 8 de Abraham, el padre de la fe, pero también leemos en el versículo 11 de Sara, que ya siendo una mujer de avanzada edad, tuvo fuerzas para dar luz un hijo. Pero eso lo consiguió porque nos dice la palabra, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. O sea, creyó en Dios. Pero la palabra creer tiene que tener una base, un fundamento, que no solamente es creer, porque la palabra creer podemos sacarle varios derivados dependiendo del contenido del cual nosotros queramos obtener de ello. Porque por lo regular la palabra creer se aplica solamente a creer a lo que Dios nos da,
creer a las promesas de nuestro Dios, entre aquello que nos hace felices, en aquello que nos hace tener complacencias. Yo creo en Dios que me va a dar un trabajo, yo creo en Dios que me va a sanar, yo creo en Dios que me va a levantar, yo creo en Dios que me va a restaurar. Y todo eso es bueno y es verdad porque la palabra de Dios nos dice. Pero qué pocos son los que creen a Dios, le creen en el sentido de lo que aparentemente humano es desagradable. Por ejemplo, qué difícil es creerle a Dios o creer y aceptar la palabra de nuestro Dios cuando nos dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Quién quiere creer esta expresión? ¿Quién la quiere creer? ¿Quién la quiere aceptar? Y cuando le viene la aflicción, ¿quién no se queja? ¿Quién no reniega? ¿Quién no piensa y cree que su aflicción y su dolor es porque no tiene fe o dejó de creer en Dios? O porque Dios ya perdió, voy a decir así más bien, ya la gracia de Dios dejó de estar en él. ¿Por qué? Porque en la mente es fácil creer solamente a lo que nos es agradable, a lo que nos es atractivo, y enfocar el sentido natural solamente a creer a lo que esperamos recibir de nuestro Dios. Yo creo que Dios es bueno porque es bueno y la palabra de Dios me dice que es bueno. Yo sé que el Señor es un Dios de bendición y me bendice. Yo creo que Dios es un Dios que restaura, pero también es un Dios que aflige, que castiga. Es un Dios que al pueblo de Israel le dijo: te he traído en el desierto por estos 40 años para afligirte, o sea, lo afligió para saber lo que había en tu corazón, sabías o no de guardar mis mandamientos. Pero ¿quién quiere creer de que de Dios le puede venir azote? Que la palabra de Dios nos dice que es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Quién quiere creer estas palabras que están en la palabra de nuestro Dios? Pero ¿quién las quiere creer? ¿Quién quiere aceptarlas, tomarlas, recibirlas? Y cuando venga de parte de Dios la aflicción o el dolor, sea fiel a nuestro Dios. Se refina la fe, no se queje, no se eche para atrás como comúnmente decimos. No deja de ser consistente, no pierde la fidelidad a nuestro Dios. Y mucho menos mengua su amor y su pasión al Dios de la gloria. ¿Quién tiene la fe o va a ser así? En la fe a un nivel que crea a Dios en medio de la aflicción y del dolor. ¿Por qué miramos tanto pueblo de Dios que camina como no creyendo a Dios? Confesando las promesas de nuestro Dios, confesando aún la palabra de nuestro Dios y testificando de la palabra de nuestro Dios, pero cuando le viene la aflicción y el dolor, deja de ser persistente, deja de ser ferviente en Dios, pierde el sentido de la fervosidad en Dios, la pasión en Dios empieza a menguar. ¿Por qué? Porque dejó de creer a Dios, o sea, no aceptó las expresiones del Señor que nos dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Quién cree y quiere creer que en el mundo va a ser afligido? Todos podemos decir yo creo, pero cuando viene la aflicción, nuestra actitud y nuestro comportamiento nos demuestra que no queremos creerle a Dios, que estamos rechazando lo que Dios nos dice con nuestra actitud y nuestro comportamiento. Por eso es que miramos mucha frivolidad entre el pueblo de Dios. Miramos la decaída de aquellos que en un tiempo comienzan recibiendo la palabra, creyéndole a Dios en aquello de lo cual nos trae bendición, en aquello en lo cual nos trae o nos favorece, pero que en el transcurso del tiempo puede ser un mes, 2 meses, un año, y empieza por nuestro Dios, la aflicción. Se le dijo a los filipenses, una de las iglesias que fue edificada en la prisión, pero también entre las diferentes expresiones que hay en los diferentes hermanos que tuvieron que padecer por el nombre del Señor Jesús. Aún Pablo
tiene la expresión de decir, porque a vosotros se os es concedido por Cristo Jesús, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Creemos a la palabra de nuestro Dios, aguantamos el padecimiento cuando viene de parte de Dios, o cuando viene la aflicción y el dolor, nos echamos para atrás. Tomamos actitudes y comportamientos que estamos diciendo, creo a la palabra, pero no creo en estas porciones. O si las creo, yo las creo, pero no las acepto. No quiero que vengan sobre mí. Y rechazamos la palabra de nuestro Dios y solamente recibimos aquello en lo cual trae satisfacción, pero lamentablemente a la carne. Trae satisfacción al hombre interior y no se da cuenta que el hombre interior necesita ser refinado, necesita ser pulido, y solamente a través de la aflicción, a través del fuego, a través de la prueba, puede refinarse la fe, para que no solamente crea en Dios, en aquello que es satisfactorio y agradable a los sentidos naturales, pero aún que siga creyendo a Dios, para que cuando le venga la aflicción, crea que viene de parte de Dios y no rechace la reprensión. Cuando somos reprendidos por nuestro Dios, no rechacemos la reprensión, sino más bien decirle: Señor, dame las fuerzas y la determinación para que pueda llevar a cabo este espacio de tribulación que tú tengas en mi vida. Que pueda yo, Señor, sobrellevar esta aflicción, este dolor, esta agonía, esta prueba, esta tribulación, pero que no pierdamos la fervosidad en Dios, que no perdamos la fe en nuestro Dios. Porque los héroes de la fe no solamente creyeron en las promesas y aún no las recibieron, pero aún sin recibir las promesas, tuvieron que pasar dolor y aflicción. Pero sin embargo, guardaron su fervosidad. Guardaron su pasión y su determinación a Dios. ¿Quiénes? Los que describe aquí el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Pero sin embargo miramos entre nuestro ambiente, generalizando entre el ambiente cristiano, que qué pocos son los que comienzan fieles y terminan fieles. Que si tienen holganza, son fervientes a nuestro Dios. Les viene la aflicción o la prueba, son fervientes en Dios. Qué pocos son los que aguantan, como comúnmente decimos, la vara. Qué pocos son los que están dispuestos no solamente en creer en el Señor Jesús, sino también padecer por el nombre del Señor Jesús. Porque cuando viene la aflicción y el dolor, se echan para atrás, como comúnmente podemos decir. Dejan de ser consistentes. Se perdió el deseo y el anhelo de servir. Se perdió el anhelo y el deseo de orar, de ayunar, de leer la palabra de nuestro Dios. Y todo eso, ¿por qué? Porque no está creyendo en Dios. Solamente es parcial. Quiere creer lo que le conviene creer. Y no cree lo que debe de creer. O sea, la palabra de nuestro Dios en una manera completa, tal y como es. Y cuando no creemos a la palabra de nuestro Dios a un 100%, damos cavidad para que nuestra propia naturaleza humana, junto con el Dios de este siglo, aflijan al hombre interior, al grado de que por no creer a la palabra, de que es menester de que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, por no creer, entonces el Dios de este siglo trabaja en tu mente y en tu corazón y te va a decir: Dios te ha dejado. Eso te pasa porque Dios ya no te ama. Eso te está pasando porque cometiste alguna falta. Tal vez porque ya Dios, tú no eres hijo de Dios, solamente fue una emoción la tuya. Y el diablo, ¿qué es lo que hace? Se enseñorea en la mente y en el corazón del hijo y de la hija de Dios. ¿Por qué? Porque su perspectiva solamente es creer en lo que le es agradable o lo trae beneficios, pero no cree a lo demás. No cree de que los maltratos del mundo y aún los rechazos entre el mismo pueblo de Dios son parte de la purificación del hombre interior. Aún el dolor físico
el dolor emocional o espiritual en el desprecio de la familia, de los amigos y de los mismos hermanos en la fe, no puede creer que eso le va a purificar, que eso le va a refinar su fe. ¿Y qué es lo que hace? Se hace malagradecido. Y solamente busca a Dios por los placeres, por las complacencias, por los beneficios materiales. Y cuando no recibe lo que él espera y cree, se hace malagradecido. Ya no quiere servir a Dios. Ya busca excusas. Ya está buscando una excusa. Está buscando a quien acusar. Un pretexto para luego querer justificar su falta de pasión a Dios. Querer justificar su pereza espiritual. Querer justificar su arrogancia y todos aquellos aspectos de actitudes y comportamientos de rana que habitan entre el pueblo de Dios. ¿Y todo por qué? Por no creer. No creerle a Dios como debemos de creerle, de tomar la palabra de nuestro Dios. Y como nos dice en el versículo 13 del libro de los el versículo 13 del capítulo 11 del libro de los Hebreos, que conforme a la fe, o sea, conforme a creer con acción, creer con actitud, creer con comportamiento, creer con fidelidad, conforme a la fe, nos dice la palabra de nuestro Dios, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. En los subsiguientes versículos nos habla de los hombres que no solamente fueron despreciados, pero aún fueron no nomás despreciados, sino que fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y todos estos se mantuvieron fieles, firmes, creyendo a las promesas. No se la pasaron de holganza. Y cuando llegó el tiempo en el cual Dios les dio holganza, supieron ser agradecidos con nuestro Dios. Pero cuando pasaron por las sombras, por los valles de sombra y de muerte, aprendieron a clamar a Dios, esperando en Dios, recibiendo la aflicción y el dolor, sabiendo que solamente aquí son peregrinos y advenedizos sobre la tierra, sabiendo de que hay un lugar maravilloso y mejor que simplemente el gozar de los bienes materiales que aquí humanamente podemos adquirir. Pero cuando la mente y el corazón no está enfocado y creer a Dios en la palabra en su totalidad, solamente nos hacemos parciales, o sea, solamente creemos parte de la palabra, parte de la Biblia, nomás lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que no va conforme a mi ego, lo que no va conforme a mi pensamiento, lo que no va conforme a mi regalada gana. Entonces no lo creemos y lo rechazamos y lo despreciamos y nos seguimos llamando cristianos. Ese no es el cristiano verdadero. El cristiano verdadero es aquel que ha aprendido a seguir al Señor en medio de todas las circunstancias. Sabe seguirlo por los delicados pastos. Se goza y glorifica y exalta el nombre del Señor Jesús por los delicados pastos. Pero también aprende a clamar, a gemir, a bramar con desesperación cuando de parte de nuestro Dios va por los valles de sombra y de muerte, sabiendo de que para nuestro Dios lo mismo le son las tinieblas que la luz, que la aflicción y el dolor no hace la diferencia para nuestro Dios. Él está en la aflicción y Él está en medio de la holganza y la felicidad, pero la actitud y el comportamiento de nosotros es el que mengúa. ¿Por qué? Porque nos enfocamos más en las cosas que son agradables, en las cosas que traen gozos temporales. Y es más fácil creer a lo que es humanamente que creer a lo que es espiritual. Es más fácil creer a lo que trae gozo y satisfacción a creer aquello que nos va a traer agonía y dolor. ¿Quién quiere aceptar la palabra de nuestro Dios que nos dice, por causa de tu nombre, somos estimados como ovejas para el matadero? Si Pedro, Pablo,
se les hubiera dicho, cree en el Señor Jesús, ¿crees? Amén, sí creo, vas a ser decapitado. Seguirían creyendo. ¿Por qué? Porque su conversión fue 100%, total, 100%, renunciaron a un 100% a las cosas del mundo. Pedro, cuando oyó la palabra del Señor que le dijo, ven, sígueme y te haré pescadores de hombre. Cuando Pedro lo siguió, si el Señor se hubiera volteado y le hubiera dicho, vas a ser crucificado con la cabeza hacia abajo. La conversión 100% de Pedro le hubiera dicho, sí, Señor, pero ayúdame a serte fiel. Dame las fuerzas y dame la determinación. Si a Esteban, cuando oyó el mensaje de la salvación por gracia y recibió el mensaje de nuestro Señor Jesús, y cuando lo recibió se gozó y lleno del Espíritu empezó a hablar el mensaje de la salvación por gracia, si se lo hubiera dicho, acepta al Señor Jesús y vas a ser apedreado, en su conversión de un 100% hubiese aceptado. ¿Por qué? Porque la conversión debe de ser a un 100%, creyendo a la palabra de nuestro Dios, que la palabra no mengua conforme a nuestra actitud y nuestro comportamiento, no porque yo sea conforme a mi propio criterio, podríamos, o alguien querer aceptar y decirlo, que es tan bueno, que se merece que no le parezca nada, que se merece que nada le acontezca, que todo le salga bien. Y si eso es lo que piensa, entonces no es hijo, sino bastardo. Porque el padre al hijo que ama, castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Y luego si estás fuera del castigo, ya no eres hijo, sino bastardo. Pero ¿por qué se escandalizan los cristianos cuando son castigados? ¿Por qué se escandalizan los cristianos cuando son afligidos? ¿Por qué se escandalizan cuando las cosas no salen como ellos quieren? ¿Por qué se escandalizan cuando las cosas no van favorables? ¿Por qué se escandalizan cuando todo les sale mal o todo al revés? ¿Por qué se escandalizan? ¿Por qué? Porque es necesario que volvamos una vez más al Señor nuestro Dios y nos convirtamos de todo nuestro corazón, creyendo a un 100% a la palabra de nuestro Dios, creyendo a la palabra, amando la palabra, anhelando y deseando que la palabra de nuestro Dios se mueva en nuestro corazón, para que no seamos solamente entre los muchos llamados, pero seamos de aquellos de los cuales la palabra dice, pocos los escogidos. Muchos los llamados que andan conforme a la carne, y pocos los escogidos que andan conforme al Espíritu. Porque el que anda conforme al Espíritu se deja guiar conforme al dechado o al ejemplo que nos dejó el Maestro. Supo clamar cuando vino el dolor y la aflicción. Cuando se sintió solo, supo clamar a nuestro Dios. Cuando se apartaba a orar, no se apartaba a orar solamente porque las cosas le eran favorables o por las cosas favorables que él deseaba o anhelaba para nosotros, sino se apartaba a orar porque llegó el tiempo en el cual iba a ser pasado por cosas difíciles. Cosas difíciles que en ese proceso dificultoso, que se conoce aún como la vía dolorosa, el Señor sabía de antemano, porque creyó a la palabra. Él aceptó la palabra dicha por el profeta Isaías, que iba a ser un varón experimentado en quebrantamiento. Pero el dolor que venía no lo rechazó, sino que lo aceptó. Pero en medio de su aceptación pudo decir estas expresiones que es necesario que cada uno de nosotros aprendamos a decirlo. Pablo se refirió al Señor diciendo que en los días de su carne fue oído por su reverencial miedo. El maestro tuvo temor que en medio de la aflicción no cumplir el propósito por el cual había sido manifestado en carne. De igual manera nosotros, que nuestro temor sea que en medio de la aflicción, que en medio del dolor, sea un temor reverente a nuestro Dios de que no podamos llegar a nuestra tierra prometida. Y que en el tiempo de la oración podamos decirle, Señor, si es posible que pase de mí este dolor, esta aflicción, esta tribulación, pero no se haga como yo quiera, sino como sea tu voluntad. Sabiendo que al presente ninguna tribulación es causa de gozo, pero a su tiempo da frutos apacibles
de justicia. Que la gracia del Señor sea una vez más con cada uno de ustedes. Ese es nuestro deseo y nuestro anhelo. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, háganoslo saber. Si desea una copia sobre esta declaración, nosotros se la enviaremos gratuitamente. Nuestro número es 831-386-9112 o al 831-297-0879. O visítenos a Iglesia de Jesucristo, Templo Filadelfia, en el 116 Sur, calle Tercera, en la ciudad de King City, California. Los días de reunión son los domingos de 10 a 12 del mediodía y miércoles de 7 a 9 de la noche. Muchas gracias por haber escuchado este su programa Declaración al Día.